El miedo se reproduce, trasciende y echa raíces profundas en cada rincón del país. Se disemina tan rápido como un virus, atacando la seguridad y la tranquilidad de las personas. Miedos y medios, la mancuerna que posibilita la propagación de la violencia. No se trata tanto del aumento de la violencia, que de por sí es alarmante, sino de cómo se multiplica y se hace ubicua. Inclusive, ahí donde la violencia es inexistente, el miedo se manifiesta como un fantasma arraigado en el imaginario social. Yo creo que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad respecto a la transmisión y representación de la violencia. Así lo ha sido desde la época de los medios analógicos, televisión, cine, sobre todo en donde tenemos una dimensión visual de la violencia. Y yo creo que los medios tienen que cuidar mucho esta parte, tener criterios de autorregulación y criterios editoriales para no generar excesivas imágenes de violencia o imágenes que pudieran ser muy crudas o que naturalizaran la violencia, como lo llamamos en comunicación. Hay una naturalización, normalización de la violencia a partir de que es repetidamente presentada en medios de comunicación y cada vez presentada de manera más gráfica. Son escasos los medios que tienen criterios para evitar sacar notas de un contenido violento alto o para evitar revelar incluso la identidad de las personas o los actores que pueden estar en esas escenas de violencia. La tarde del 5 de enero de 2017, el pánico se apoderó de la ciudad de Querétaro. A partir de una riña en las inmediaciones del mercado Escobedo, se desataron rumores sobre saqueos a comercios. Usuarios en las redes sociales advertían a la ciudadanía para que se abstuviera de salir de casa y se invitaba a los locatarios a cerrar sus negocios ante la inminente llegada de los rapaces saqueadores. Centros comerciales, supermercados, tiendas de abarrotes, gasolineras, farmacias, escuelas. Todos ellos cerraban sus puertas por el temor de ser violentados. No tomó más que algunas horas para que el pánico terminara por apoderarse de cada rincón de la ciudad.
El miedo se diseminaba a medida que se compartían estados en Facebook o en Twitter. Parecía que nadie se tomaba la molestia de verificar la información compartida. No fue sino hasta que las autoridades acudieron al lugar de los hechos y confirmaron que no había tales saqueos. Todo había sido producto de rumores infundados. No obstante, la ciudad se había paralizado y los comerciantes habían perdido las ventas de ese día. Resulta inevitable pensar en el pánico que sembró Orson Welles en la población estadounidense a finales de la década de los 30, cuando dramatizó una invasión alienígena en una transmisión de radio. Más allá de la grave situación de violencia que atraviesa México, llama la atención de qué manera circula y se viraliza la violencia en los medios de comunicación y en las redes sociales. A inicios de ese mismo año, se habían presentado saqueos violentos en otras partes del país. Dichos acontecimientos habían sido difundidos a través de los grandes noticieros y por los mismos ciudadanos en Facebook, Twitter y YouTube. La sensación de inseguridad estaba latente en la población. El miedo se hacía ubicuo a medida que compartían este tipo de contenidos. Se multiplicaba velozmente a través de cada pantalla, de cada ordenador, de cada celular. Solo bastaba un clic para abrir la caja de Pandora y desatar el miedo en el mundo. El miedo, que a veces trae esta representación de la violencia, es promovido en las sociedades por muchas cosas, no solo por la vida cotidiana y los testimonios que podemos recabar de la vida cotidiana, sino que también los medios a veces coadyuvan o deliberadamente tratan de instalar miedo o de promover ciertas nociones de miedo o que se les empiece a temer a ciertos grupos o ciertos ciudadanos. En este sentido voy a poner un ejemplo que a mí me parece que es el ejemplo más gráfico, lo que sucede en Estados Unidos con los ataques terroristas. Sí, evidentemente han sufrido ataques terroristas y es un tema de seguridad, pero yo creo que los medios de comunicación han contribuido mucho a estigmatizar ciertas religiones, estigmatizar ciertos grupos y darle a la sociedad una sensación de alarma, alerta, crisis, un miedo desmedido para poder legitimar otras cosas, como intervenciones bélicas en Medio Oriente, en los países árabes, y los medios a veces lo hacen de manera involuntaria, simplemente atendiendo a criterios de rating o tratando de tener más rating vía el amarillismo, o hay veces, y eso resulta ser lo más inquietante, lo hacen en confabulación con los gobiernos. Entonces los medios se ponen un poco al servicio de los gobiernos para generar ciertas sensaciones, nociones, representaciones de la violencia que eventualmente puedan provocar miedo en la población y que esto genere una legitimización de la violencia o de la intervención del Estado en contra de otros estados o de ciertos sectores de la población, ¿no? La violencia siempre ha estado presente en los medios de comunicación. Prensa escrita, radio, televisión, durante décadas han puesto en escena los acontecimientos trágicos y las resoluciones policiales. Sin embargo, en la actualidad, debido a la falta de contexto, la espectacularización y principalmente a la irrupción de Internet, la transmisión de la violencia ha alcanzado una dimensión inusitada. La violencia parece como un fenómeno omnipresente. Se exhibe sin restricción alguna, polarizando la sociedad entre los buenos y los malos, entre las víctimas y los victimarios. Bajo múltiples rostros, el narco, el secuestrador, el asaltante, el ladrón, el homicida. El delincuente se forja como aquello que debe ser temido, como si se tratara del mítico enfrentamiento entre el bien y el mal. Los medios de comunicación nos presentan la eterna lucha entre las fuerzas del orden y las fuerzas de la violencia. Mientras tanto, la sensación de inseguridad se acrecienta. Las ciudades viven amuralladas y parceladas, dentro de fraccionamientos y de complejos habitacionales resguardados bajo altos muros y sistemas de videovigilancia. El reino del temor se hace patente. ¿Quiénes son los actores que sacan provecho de este miedo en Internet? Pues es que son actores diversos. El gran problema hoy en día es que no podemos decir bien a bien cuáles son esos actores que están introduciendo ciertas imágenes, ciertos videos,
Hay veces es el gobierno que filtra información, hay veces son grupos políticos activistas, antioficialistas, antigobierno, que también promueven cierta información violenta. Hay veces simplemente son ciudadanos, desde adolescentes hasta ciudadanos comunes, que tratan de compartir porque consideran que es un contenido atractivo o porque hay que denunciar una causa. Detrás de la violencia en las redes sociales se expresa la configuración de las relaciones de poder y de la comunicación. ¿Quién realmente controla la red? ¿Los individuos? ¿Los gobiernos? ¿Las empresas? Las redes sociales, como Facebook o Twitter, son un espacio en pugna debido a la influencia que ejercen sobre las relaciones entre las personas y la relación que éstas sostienen con el Estado. A final de cuentas, se trata de una lucha por ejercer el poder a través de la violencia. No tengan miedo. No tengan miedo.